envía a su Hijo, muere por nosotros, resucita, sube a los cielos, envía al Espíritu Santo, y con esto podríamos decir que Dios hubiera cumplido. Estaban en el medio del desierto y humanamente ya no había escapatoria. Tenían que morir de hambre, a no ser que Dios hiciera alguna acción extraordinaria, ¿no? Nos convertimos en Eucaristía y llevamos el amor de Dios a los demás, para que ellos a través de nosotros puedan también experimentar el amor que había en el corazón de Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Celebramos hoy este misterio de la Eucaristía, un misterio de fe para nosotros, pero un misterio de amor y de amor en exceso por parte de Dios hacia nosotros. A veces cuando pienso en la Eucaristía me equivoco. Y luego intentaré subsanar este error porque no quiero induciros a error, ¿no? Pero a veces me equivoco porque cuando pienso en la Eucaristía me da la sensación que en la última cena ya Jesús, como si no estuviera escrito en el guión, como si no formara parte del plan de Dios, ese exceso de amor que es la Eucaristía, ¿no? Como si Jesús, ya no pudiendo contener más las llamas de su misericordia, sabiendo que a lo mejor eso no estaba, digamos, en el guión, pero que no puede aguantarse más, ¿no?, instituye la Eucaristía. Y digo que me equivoco porque ese exceso de amor que había en Dios ya lo tenía desde toda la eternidad y a la hora de crearnos. No es que estuviera fuera del guión, sino que ya estaba en lo más profundo de su corazón. Y a veces, claro, digo, mira, después de que el hombre pecara, Dios, por amor al hombre, no le dejó a su mala suerte, sino que quiso salvarnos y lo hizo. Envió a su Hijo, se hizo hombre, naciendo de Santa María Virgen, murió en la cruz por nosotros, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos abriéndonos las puertas que el pecado las había cerrado, y además nos envía al Espíritu Santo para que toda esa salvación que ha conseguido para nosotros se haga realidad en nuestra vida. Y
Y por lo tanto, como diciendo, bueno, con esto ya está. Es el plan de Dios. Envía a su Hijo, muere por nosotros, resucita, sube a los cielos, envía al Espíritu Santo, y con esto podríamos decir que Dios hubiera cumplido, y de sobras. Pero es tal el exceso de amor de Dios hacia nosotros que, por decirlo así, no se quedó tranquilo en su amor hasta que inventó esta locura de amor que es la Eucaristía, de querer quedarse realmente, verdaderamente, substancialmente presente entre nosotros con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, ¿no? Y por lo tanto es un misterio del amor de Dios que Él llevaba en su corazón desde siempre, y precisamente instituyendo la Eucaristía y entregándose Él como alimento para nosotros, es como que las llamas de su misericordia, ¿no?, pueden descansar porque ya ha podido, digamos, realizar ese prodigio de amor que es quedarse entre nosotros verdadera, real y substancialmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y a veces cuando comprendes todo el amor de Dios que había detrás del misterio eucarístico y a veces la manera como nosotros vamos a comulgar, hay tanta distancia de amor entre el amor del corazón de Jesús y nuestro amor al recibir la Eucaristía, hay tanta distancia, tanto a veces indiferencia, ingratitud, cuando no desamor hacia el sacramento, ¿no?, que algunos van a comulgar, no sé, como si tal cosa, ¿no?, cuando están recibiendo al mismo Dios hecho hombre, ¿no? Y ya estaba desde siempre en el corazón de Dios, y de hecho en el Antiguo Testamento hay momentos en los que de alguna manera se prefigura este misterio de amor de la Eucaristía, que es el que, por ejemplo, el que hemos leído en la primera lectura, el maná. Dice, un alimento que no conocían nuestros padres y que de alguna manera apunta a la Eucaristía. De hecho, Dios les envió el maná justo en un momento de la travesía por el desierto en el que se estaban muriendo de hambre y ya no era posible, humanamente hablando, encontrar una salida. Estaban en el medio del desierto y humanamente ya no había escapatoria. Tenían que morir de hambre, a no ser que Dios hiciera alguna acción extraordinaria, ¿no? Y entonces les envió el maná, y de ahí que dijera, ¿no?, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para darnos a entender que el hombre fundamentalmente y principalmente tiene que vivir de lo que Dios dice y de lo que Dios hace, porque si nos confiamos en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas, es decir, si confiamos solo del pan que nosotros podemos darnos, al final nos quedaremos que nos moriremos de hambre, porque el hombre vive fundamentalmente de la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer en él. Por eso Jesús luego dijo también, recogió esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque principal y fundamentalmente el hombre vive de la palabra de Dios, ¿no? Porque si no puede pasar como en el desierto, que si solo confiamos en el pan que nos podemos procurar nosotros mismos, nos puede pasar lo que les pasó a los judíos, que les puso Dios en una tesitura de que se dieron cuenta que humanamente no había escapatoria y que por lo tanto tienen que confiar en Él más que en sí mismos, ¿no? Y el misterio de la Eucaristía es un misterio precioso porque en el misterio de la Eucaristía, la palabra de Dios y el pan se hacen una sola cosa, una misma realidad. Por decirlo así, el maná es la misma palabra de Dios hecha hombre, nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento en el que la palabra de Dios se hace pan, o más bien al revés, mejor. El pan se convierte en la palabra eterna de Dios, nacida de Santa María Virgen en la carne. Y es al mismo Cristo a quien nosotros recibimos, y ese es el verdadero alimento de nuestra alma. Qué grandeza la de nuestra alma, que solo Dios puede saciarla, ¿no? Y a veces, como dice el Papa Francisco, ¿no?,
El mundo nos ofrece muchos alimentos, pero que al final son trampas, porque no llegan a saciar el hambre y la sed que el hombre lleva en su corazón. Y es una trampa, ¿no? El alimento del poder, del éxito, de los placeres ilícitos, que parece que por un momento te pueden llenar, pero luego te dejan más vacío, ¿no?, de cómo entraste en ellos, ¿no? Y por eso solo Dios hecho hombre, hecho pan en mayúsculas, porque ya no es pan, es la palabra eterna de Dios hecha hombre, es el verdadero alimento y el único que puede saciar la sed del hombre. Y este es el misterio de la Eucaristía. Y por eso es verdad que el pan, en mayúsculas, el pan de la Eucaristía, es un pan para ser comido. Pero para que podamos comer de él y Jesús pueda hacer fructificar toda la virtud y la gracia que hay contenida en ese pan, en mayúsculas, es necesario que ese pan, antes de ser comido, sea adorado. Y yo creo que la fiesta del Corpus va en ese sentido, de que podamos adorar al Santísimo Sacramento del altar, a nuestro Señor Jesucristo realmente presente en la Eucaristía, para que adorándolo, reverenciándolo, sometiendo todo nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos y sentimientos, todo lo que somos, nos sometamos a Él en acto de adoración, y entonces sí que, llegado el momento de recibirlo y de comerlo, podamos experimentar toda la potencia del amor que hay contenida en la Eucaristía. Si previamente lo adoramos, luego lo comeremos con mucha más eficacia y Dios podrá hacer fructificar en nosotros todas las gracias, toda la virtud y la potencia del amor que hay contenida en la Eucaristía, ¿no? Por eso, cuando comulgamos, podríamos decir que nos pasan tres cosas. La primera es que entramos en contacto con Jesucristo, la palabra eterna de Dios hecha hombre. Y al entrar en contacto con Él, participamos de su pasión, muerte y resurrección. Y nos hacemos una sola cosa con Él, hasta el punto que Dios, si lo hemos adorado previamente y lo recibimos y comemos de Él, produce en nosotros un proceso de transformación tal que nos hace ser una sola cosa con Él. Nos hace que el amor que había en el corazón de Jesús esté en nosotros y lleguemos a tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Solo podemos llegar a tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo si comulgamos y lo hacemos con la debida reverencia y adoración. Este es el primer efecto de comulgar. Nos hacemos una sola cosa con Cristo. La segunda es que nos hacemos también una sola cosa entre nosotros, porque al recibir a Cristo en la comunión, por decirlo así, nos convertimos en Cristo y por lo tanto formamos una sola cosa entre nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, porque nos hace ser una sola cosa. Por eso, comulgar y luego que haya división, odio, que haya ruptura, que haya riñas, disputas entre nosotros, es un contrasentido, porque precisamente la comunión nos une en una unión de amor entre nosotros, que luego resulta que no es verdad, o que nosotros mancillamos y destruimos el poder de amor de Dios, guardando rencor en nuestro corazón, no pudiendo ver a esa persona, no perdonando a tal persona, ¿no? Entonces es un contrasentido, es como que estuviéramos clavando de nuevo a Cristo en la cruz. La comunión nos acerca a los demás, haciéndonos una sola cosa con ellos. Y por último es que al recibir la comunión, el tercer efecto es que nosotros mismos nos convertimos en Eucaristía, en pan que alimenta a los hombres. Nos convertimos en Eucaristía y llevamos el amor de Dios a los demás, para que ellos a través de nosotros puedan también experimentar el amor que había en el corazón de Jesús. Y así también nosotros hacemos de nuestra vida una vida de amor, una entrega de amor al servicio de los demás, por amor a Dios. Por lo tanto, hoy que podríamos decir, ¿no?, la creación entera
va a alabar al Señor, va a bendecirlo, se va a poner a su servicio, porque de hecho ya los pétalos, ¿no?, se han puesto en las alfombras. Luego también los niños de primera comunión irán tirando pétalos por el camino. Y qué gozo para la creación de Dios que ponerse a disposición de su Creador y que su Creador puedan hacer este servicio, por decirlo así, a su Creador de embellecer el camino por donde va a pasar. Pues si la creación entera, ¿no?, a través de las flores, está gozosa y alegre, queriendo dar este servicio a su Creador, ¿no?, con mucha más razón nosotros, ¿no?, tenemos que prepararnos y con gozo y con alegría, ¿no?, poner nuestras vidas a disposición de Dios para que Dios pueda servirse de ellas para hacer llegar su amor a todos los hombres de todos los continentes, ¿no? Pues que la Virgen María, mujer eucarística, como la bautizó San Juan Pablo II, ella que en su seno se fue tejiendo la carne que nosotros recibiremos en la comunión, que es la carne de su Hijo, nos ayude también a poder recibir a su Hijo con aquella adoración, con aquella reverencia y a la vez con aquella ternura y amor con que ella lo gestó en su interior.